Hoy vamos a comentar, es una breve reflexión más bien, sobre el tema de fe y tradición. El problema de la palabra tradición que a la gente en nuestro tiempo les causa pues mucho conflicto, ¿no? Entender el pasado como algo que se impone y que quita libertad. Entonces, mm, parece ser que despojarse de este pasado, en este caso de la fe que se hereda, que se transmite sobre todo en la familia, en la cultura, pareciera a las personas de hoy que o sienten que les quita libertad, pero en verdad les quita libertad recibir del contexto familiar o el contexto cultural, realmente quita libertad. Vamos a hacer una breve reflexión al respecto. La fe ciertamente se recibe. En ese sentido de recibir, estamos hablando de una tradición, de una comunidad, de un grupo que comunica a un individuo el contenido de la fe en este caso, ¿no? Entonces, generalmente se recibe pues en la infancia, cuando uno es pequeño, pues el niño va aprendiendo todos los elementos de la fe y cuando la persona llega a la etapa de la adolescencia, a pensar por sí mismo, pues empieza a percibir o a interpretar más bien esta fe recibida, esta tradición como una amenaza para su libertad. ¿Dónde entraría la libertad mm, en una fe que se hereda, que se recibe en un contexto? En primer lugar, aquí la libertad primero tiene que pasar por la razón, es decir, una persona que recibe la fe, en este caso la fe católica, cristiana católica, que recibe la fe de su familia, de su contexto social, cultural, ¿cuándo empieza a ser libre? Cuando razona la fe. Primero, un individuo, un niño recibe la fe, no la razona, no la procesa, digamos, de una manera reflexiva. Cuando adquiere los elementos para reflexionar sobre la fe y encontrar la razonabilidad de esta fe católica que ha recibido, entonces ya hace una nueva elección desde la reflexión propia. Entonces, desde aquí decimos que la tradición no quita para nada libertad. El problema sería que quitara libertad cuando la fe se vive de una manera irreflexiva, independientemente de la etapa. Puede tratarse incluso de personas adultas, ancianos, y que jamás han reflexionado sobre su fe, que a lo mejor no tenían necesidad, simplemente se dedican a profundizar la fe que han recibido. Pero en el caso de las personas que cuestionan su libertad por la herencia de la fe, aquí la clave es el momento de reflexión, cuando empiezan a pensar la propia fe y empiezan a encontrar la razonabilidad de lo que han recibido, de lo que han creído hasta ese momento. Entonces, digamos, no es que antes se haya vivido sin libertad, simplemente se pasa a una nueva etapa donde se ha interiorizado y reflexionado sobre lo razonable de la fe. Entonces se abraza de una manera pues más consciente, más reflexionada, más razonable. Se encuentra la razonabilidad. Entonces, el requisito para la libertad de la fe es la razonabilidad. Vamos a poner el caso de las personas que dicen, pues como yo no elegí esta fe, me la impusieron, voy a buscar otra fe. Y se van por el budismo, por el judaísmo, en fin, miles o muchas religiones que están al alcance de la mano. Entonces se adhieren a esa religión y ¿qué es lo que sucede? Ese grupo al cual se adhieren les hereda, les comunica la fe. Al fin de cuentas, todo, todo sistema religioso se comunica, se transmite. Otro elemento que también afecta mucho a la percepción de la tradición es el elemento del pasado, es algo que viene del pasado. Y para mucha gente en la actualidad el pasado huele mal, el pasado es malo. O sea, romper con el pasado, vive tu presente, mira hacia el futuro e identificar el pasado como algo malo, como algo obsoleto, caduco. eh, en primer lugar, es una manera acrítica.
No todo el pasado por ser pasado es malo, ni todo el pasado por ser pasado es bueno. Como lo nuevo, lo futuro, no porque sea nuevo es malo y no porque sea nuevo es bueno. Tanto en el pasado como en lo nuevo debemos de ser críticos y buscar las cosas buenas y discernir lo que realmente corresponde a una auténtica fe y abrazar eso que descubrimos, la fe que descubrimos en el pasado, en la tradición, la misma fe católica que descubrimos en lo nuevo que se va profundizando. Entonces, sí tendríamos que ser cuidadosos con la visión del pasado y la visión de lo nuevo. Mucha gente que por el simple hecho de ser pasado ya lo rechaza o ya lo acepta. Y ahí también tenemos que ser cuidadosos. No todas las cuestiones del pasado que se han vivido, que se han comunicado, pues han sido las mejores o simplemente corresponden a una época en otros casos. Como tampoco lo nuevo, mucha gente que por el simple hecho de ser nuevo ya lo recibe sin reflexionar. Es decir, aquí el problema es la falta de sentido crítico. Entonces, ser críticos, ser razonables con el pasado, depurar lo que se deba depurar, lo mismo con lo nuevo. No hay que tenerle miedo ni al pasado ni a lo nuevo. Hay que analizarlo pues de una manera tranquila, descubrir lo que el Señor comunica a través de la tradición y a través de la profundización de la fe en lo nuevo. Recordemos aquel pasaje de Mateo, ¿no? El reino de los cielos es como aquel escriba que saca de su baúl cosas antiguas y cosas nuevas. Entonces, eh, aquí es importante tener esta, ¿cómo se dice? Esta actitud, pues, crítica, reflexiva y no rechazar por rechazar, eh, sino más bien, pues, analizar con calma y descubrir lo que Dios habla en la tradición y en lo nuevo.